tres poderes fundamentales. El poder fundamental es el poder del Ejecutivo, que es elegido electoralmente. El poder legislativo, que es elegido electoralmente. Y el poder judicial, que no es elegido electoralmente. Es elegido sometido a un concurso de conocimientos y que a través de una ardua y detallada y minuciosa evaluación se eligen a los magistrados. Hoy tenemos magistrados, como les decía ayer, jóvenes que están ávidos de conocimiento, se han digitalizado, pertenecen a la nueva era, que es la era digital, a diferencia de muchos magistrados de la antigüedad que eran magistrados de mucha edad, pegados a una biblioteca gigante, donde tenían que el conocimiento analizarlo conjuntamente, es decir, utilizaban el cerebro para almacenar su conocimiento. Los jóvenes hoy no utilizan el cerebro para almacenar conocimiento. Utilizan el monitor, el ordenador, y utilizan las memorias para poder guardar todos sus archivos, de tal forma que al final todo lo agilizan de una forma tan práctica que pueden tener el acceso al código. En estos aspectos decíamos también habíamos establecido que el PJ es jerarquizado. El PJ se ha jerarquizado, ¿por qué? Porque es instancias de hecho y instancias de derecho, la primera instancia. La segunda instancia es instancia de jury, es instancia de revisión, y la Corte Suprema es instancia propiamente dicha para resolver cosas, para ver si se ha infringido el derecho. Es por eso que la Corte Suprema solamente acepta recursos de casación por dos motivos nada más: por infracción normativa o por haberse apartado de los precedentes judiciales o de los precedentes vinculantes. En ese sentido, el abogado maneja la teoría básicamente: si estoy dentro de la Constitución, bajo una jerarquía, me voy a la jerarquía de Kelsen. Y Kelsen nos establece clara, primigenia y en la actualidad que la base fundamental está la Constitución. Pero la Constitución vigente, en los artículos 55, 56 y 57, establece la relación entre los tratados y el derecho. Y establece que los tratados están por encima de la Constitución, sí, siempre y cuando estos tratados sean aprobados por el Congreso de la República y que estén relacionados con derechos humanos, derechos fundamentales. En ese sentido, encontramos pues, que dentro de lo que es la justicia nacional, encontramos el PJ. Y en la justicia supranacional encontramos dividido. Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para determinar dos objetivos: la justicia humana, que es distinta a la justicia social. Cuando un justiciable pretende discutir un derecho que se tenga justicia ordinario, es la justicia ordinaria que se va a pronunciar. Es decir, el órgano competente para resolver controversias jurídicas relacionadas con justicia ordinaria es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es compete determinar. Y la determinación del Poder Judicial está exclusivamente en saber comprender cuál es la diferencia que existe entre una y otra. No podemos sostener que el abogado Juan Pérez, bajo un condicionamiento de conocer el derecho civil, desconozca el derecho penal. Y hay otros que dicen que manejan el derecho constitucional y desconocen el derecho penal. No se puede decir en la actualidad, porque en la actualidad se habla del neoconstitucionalismo y hay abogados especialistas en constitucional penal, hay abogados especialistas en constitucional civil, hay abogados especialistas en constitucional laboral. ¿Por qué? Para todos los procesos hay que dominar precedentes vinculantes. Y los precedentes vinculantes son neoconstitucionales. Por lo tanto, la Constitución, bajo la supremacía y el conflicto de intereses judiciales en la defensa de la misma, está en que si me aboco al PJ o me aboco al TC. Si yo tengo que determinar, si yo tengo que determinar eso, entonces tenemos los abogados de escritorio, tenemos los abogados del ciberespacio y tenemos los abogados de litigio. Y no contamos a los abogados de la docencia, porque mayormente al ser docencia universitaria es aportar conocimiento.
Hacer ejercicio de litigación oral, hacer el ejercicio de litigación escrito es discutir el derecho en los tribunales. Y cuando discutimos los derechos en los tribunales, el juez se convierte solamente en un mero espectador. Y la posición básica fundamental es cómo admitimos y cómo probamos. Cómo admitimos y cómo discutimos. Cuando consideramos que el medio de prueba ya es válido. Pero no determinar que un medio de prueba es un medio para llegar a una prueba que me determine, pueda determinar básicamente si estoy en el campo del derecho o no estoy en el campo del derecho. Muchos se apartan del derecho para resolver los sistemas de justicia. Muchos dicen, yo no tengo nada que ver con el sistema de justicia, yo soy un abogado de prestigio y yo gano el derecho de acuerdo a la forma como yo lo quiero ganar. Y cuando vamos a los juicios encontramos que el juicio ha muerto por transacción, por ejemplo, o ha muerto por conciliación, es decir, han recurrido a los medios alternativos de resolución de conflictos para poner fin a un proceso. Es decir, es un abogado conciliador. Cuando el abogado presume o cuando el abogado presenta una causa petita ante un sistema de justicia y considera que va a ganar, no necesita transar, porque sabe que va a ganar, porque él tiene el derecho y el otro no lo tiene. Ante esa controversia jurídica, los jueces se han olvidado un poco de ser conciliadores, porque muchos jueces lo único que piensan es en tener estadísticas, lo único que piensan es en tener todo un cronograma de procesos judiciales pendientes de resolver para justificar trabajo, para justificar razón de la existencia de ese juzgado. Y muchas veces los jueces quieren tener carga procesal de acuerdo a su competencia, porque ahora a través de resoluciones presidenciales, el presidente decide que tal juzgado que tiene carga gigante le pasa un poco de carga al que no tiene carga. Donde este juez que no tiene especialidad tiene que abocarse a coger carga que no es de su competencia. Un juez especializado puro en civil, como lo vemos resolviendo causas especializadas en contencioso administrativo, que tiene una relación totalmente distinta a la relación propiamente civil, porque la causa civil está relacionada con el decreto legislativo 295, propiamente dicho, y no tiene que ver nada con la administración pública en ese sentido. Sin embargo, los procesos contenciosos administrativos tienen una relación distinta, que está relacionada con el Estado. ¿Por qué? Porque impugnamos resoluciones administrativas, ya sean de cualquier tipo de las resoluciones administrativas, porque tenemos resoluciones administrativas de acuerdo a la jerarquía, y ahí diferenciamos cuando entramos a discutir el derecho en el derecho administrativo, y diferenciamos cuando es un acto administrativo, cuándo es un acto de administración y cuándo es un acto de gobierno. Y cuando vamos definiendo, el derecho nos dice que los actos administrativos son todos aquellos que se sujetan de acuerdo a la ley general de procedimientos administrativos, que tiene como objetivo resolver una petición de un tercero que concurre a la administración solicitando algo. Los actos de administración, todos aquellos que internamente tengan que resolver peticiones internas relacionadas con el manejo, con el procedimiento interno de la administración pública. Y los actos de gobierno son totalmente distintos. Son actos de gobierno que tengan como objetivo determinar las políticas internas. El gobierno local, municipal, emite, por ejemplo, actos de gobierno a través de ¿qué? De ordenanzas regionales. Actos de gobierno. Emite actos administrativos y actos de administración a través de resoluciones de alcaldía. Pero también el gobierno regional emite ordenanzas regionales relacionadas con su propia competencia. Por lo tanto, el abogado que se perfila a defender asuntos administrativos dentro de un Estado de Derecho, lo que tiene que manejar es la ley del procedimiento general administrativo, que fue modificado por el actual gobierno y que hoy, aparte de haber sido modificado, nace el Decreto Supremo 016, que determina el texto único ordenado de la ley 27444, donde me dice que el procedimiento administrativo en general es aplicable para todos. Y una de las disposiciones transitorias dice que este procedimiento se aplica supletoriamente a todos aquellos otros procesos relacionados con el mismo. En ese sentido, entonces, vamos determinando pues que en el área del PJ relacionado con los procesos contenciosos administrativos, básicamente la primera que tiene que manejar es la ley 27444.
44. Este gobierno ha considerado que los estados anteriores no han tenido la delicadeza de atender al sistema usuario, al sistema de justicia administrativa del Estado. Porque el sistema de justicia administrativa del Estado no lo tiene el Poder Judicial. El sistema de justicia administrativa lo tiene el Poder Ejecutivo. ¿A través de qué? A través de sus ministerios. ¿Y a través de qué? Del gobierno regional y a través de los gobiernos locales. Y este sistema administrativo también tiene sus órganos judiciales, pero administrativos, que resuelven causas. Por ejemplo, las peticiones de un trabajador de una municipalidad o de un gobierno regional o de un gobierno nacional que incurre en infracción normativa por una inconducta funcional. Este señor va a ser sometido a un proceso administrativo disciplinario sujeto a la ley del servir, la ley 30.057, y que establece claramente que será un secretario técnico el que va a tener que determinar si procede o no procede a aperturar el procedimiento administrativo disciplinario para que éste pueda ser sujeto a una investigación. Y la investigación la tiene a cargo ¿quién? La tiene a cargo el órgano instructor. Sí. Disertando sobre las maneras de la culminación de un proceso, usted nombró la conciliación, a veces también transacciones, y en eso también entra, por ejemplo, el arbitraje o cualquier otro medio alternativo de resolución de conflictos. Pero más que todo lo hace, nosotros particularmente, nosotros los abogados, cuando presentamos una demanda, es porque tenemos la convicción de que nos asiste el derecho y la razón. Pero resulta de que a veces en el camino, recorrimos esos medios alternativos no solo porque dudamos de nuestra capacidad, sino que sabe que es por el tiempo. A veces nosotros conversando con el mismo patrocinado vemos de que el tiempo, los plazos no se cumplen. Porque normalmente la mayoría de abogados cuando estamos en las universidades, bueno, sabemos, ¿no? Por doctrina, ¿no? de que los procesos sumarísimos no son los que se resuelven lo más pronto posible, pero simplemente eso queda en la letra, en el papel, porque normalmente, un proceso sumarísimo ahora es un proceso sumarísimo nada más, que le digo, en el papel, porque en realidad no se cumple. Lamentablemente, lo que nos dicen en las resoluciones, como usted estaba ayer justamente hablando de esta situación, en todas las resoluciones judiciales en la parte de arriba dice, dado cuenta que por la cara, por hacer cosas, en eso se basa definitivamente, en eso se basan prácticamente los jueces, y como le digo, los procesos sumarísimos ya no son sumarísimos, son solamente en el papel, el proceso de conocimiento todavía. Si un proceso sumarísimo supuestamente tendría que resolver entre 3 a 6 meses, porque lo hace un año. Entonces los conocimientos van subiendo también, claro. Entonces por eso digo, recurrimos a esta clase de determinación anticipada de los procesos, se podría decir, por esas situaciones, porque los jueces prácticamente, porque la carga procesal dentro del sistema judicial a veces nos agobia, y agobia tanto a nosotros los abogados, como también, si nos agobia a nosotros que somos abogados, que es el litigante. Entonces el litigante a veces, pues doctor, no se puede hacer otra cosa, entonces recurrimos a veces perdiendo, porque perdiendo, ¿qué le digo? Por ejemplo, tenías una demanda de hace un dinero, por ejemplo, la demanda inicial de 30.000 soles. Entonces, el tiempo que vas, entonces, más intereses, costes y costes, prácticamente a veces simplemente transas solamente por el capital, por lo que estás prácticamente solicitando, o a veces de los 30 hasta el 25, pero la cosa quieres prácticamente salir de esta situación. Esa es la situación que a veces nos está sucediendo, al menos a los abogados litigantes, con el sistema judicial, de que los casos no están cumpliendo. Definitivamente la carga procesal cada vez, a pesar de que hay las famosas mincas judiciales, en vez de bajar la carga procesal cada vez más, está que se eleva más. Con la finalidad de que sean estas las fórmulas para solucionar procesos antes de. Efectivamente, ese fue el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es que estos medios alternativos en muchos casos proceden siempre y cuando no sea materia laboral. Porque en materia laboral no puedo transar contra derechos que tengo. Y el juez está obligado a no aceptar. Se transa y se concilia todo aquello que es transable legalmente. Porque los derechos laborales son irrenunciables. Es por eso que en materia laboral el juez tiene la ventaja de emitir una sentencia ultra petita. Pese a que no lo haya solicitado en la demanda, el juez superior puede resolverlo en esa parte. Los jueces
con la modificación con esta modificación del texto único ordenado del Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente a otros procesos, siempre y cuando la ley especial no lo establezca. Pongo un ejemplo. Los procesos constitucionales dicen claramente que procede el pago, que el juez constitucional imponga el pago de costos y costos. ¿Sí lo hizo? Cuando, ojo, aquí dice bien claro que procede el pago. Pero no habla, este proceso constitucional no habla del allanamiento. Sin embargo, el texto único del Código Procesal Civil dice que no procede el pago de costos y costas cuando te allanas a la demanda. Dice, no procede. En el procesal. Pero en el constitucional no dice. Por lo tanto, ahí está un principio de especialidad. La ley especial prima sobre la ley general. En esos principios, a veces los jueces como que omiten aplicar el principio de especialidad. En cuanto a la rapidez de los procesos, comenzando por la ley madre del PJ, que es el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que después se regula por los efectos de función a través de la Ley de la Carrera Judicial, establece en un capítulo de términos y plazos, como también lo establece el texto único ordenado del Código Madre del procesal, que es el civil, donde dice que los términos y plazos son perentorios, que son fatales, y el artículo 9, el título preliminar del Código Procesal Civil, establece la efectividad que debe tener el cumplimiento de las normas procesales en materia procesal. Pero viene el problema, los dos textos, tanto el texto único ordenado del Poder Judicial como los demás textos, dice que los jueces deben sancionar a los jueces que dilaten innecesariamente el proceso. Hasta ahora no he encontrado yo en 28 años un juez que sancione a otro juez por dilatar los procesos. El Consejo Nacional de la Magistratura hace sentencias distorsionantes, sancionatorias. Cuando, por ejemplo, destituye a un juez, por ejemplo, en Chiclayo, hace 3 semanas, en la página Legislex, han aplicado una resolución donde destituyen a un fiscal por no haber notificado la carpeta fiscal. Por no haber notificado la carpeta fiscal de un proceso que se había archivado. La pregunta, en el canon del organigrama de la estructura del Ministerio Público, las fiscalías especializadas y las corporativas que se agrupan por grupo determinan un conjunto, quiénes son las responsabilidades de cada uno. La notificación de la resolución de archivo, de la disposición de una carpeta fiscal, no propiamente le corresponde al fiscal, pero ahí entra a tallar lo que también dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, es responsabilidad del juez. Y también lo dice la Ley Orgánica del Ministerio Público, el decreto legislativo 042, que es responsabilidad del fiscal controlar a sus trabajadores el fiel cumplimiento de sus despachos. Y la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que los escritos se resuelven conforme deben ir resueltos. En ese sentido, hay casos que se resuelven de inmediato. Por ejemplo, en los procesos judiciales que ustedes han tenido, una demanda judicial de pago de soles, por ejemplo, demora largo, un año y medio, pero sale sentencia y el perdedor paga, es escrito al momento que ingresa el pago. No sé cómo se sabe, pero ese escrito se resuelve de inmediato. Y cuando se presenta el escrito para pedir de que se endose, también se resuelve, pero en el día. Hay intereses por ambas partes. Por nosotros los abogados que se ejecute de inmediato, porque ahí también son honorarios. Y también por terceros de que se resuelva. Pero ahí viola la ley. Ahí ¿qué es lo que pasa? La Ley Orgánica del Poder Judicial dice que deben resolverse conforme ingresan al despacho. En la responsabilidad, y que corresponde obligación del juez controlar que se cumpla en estricto esa disposición. Entonces, lamentablemente en un sistema de justicia no podemos manejar el juez, al menos que está dentro y no está afuera, está dentro porque se encierra y el resto está afuera. Es más, hoy en día los jueces ellos mismos ingresan y suben ellos mismos sus resoluciones para evitar el efecto contaminante de que el especialista se entere antes de y que pueda llegar a un supuesto arreglo, entre comillas, con los abogados. Hoy pienso en que en lo que corresponde a ese sistema de las resoluciones céleres, rápidas,
y sencillas del Poder Judicial es que éstas tengan que tener apariencia de derecho, que es lo que no lo tienen. Si usted coja 5, para que no vaya tan lejos, 5 resoluciones contenciosas administrativas, por ejemplo. La primera se basa en el artículo 148 de la Constitución, que regula qué es el proceso contencioso administrativo. La segunda coja la ley del proceso contencioso administrativo, en la cual establece que tiene 2 procesos, el especial y el urgente. Si es el especial, se sujeta al especial. El tercero regula la petición, la causa pretendi, y la discusión si fue contradicha o no fue contradicha. Si hubieron medios que puedan intersectar el proceso en el camino, que son las excepciones. Si hubieron excepciones, y al final se pronuncia de acuerdo a las pruebas admitidas, que son las que entraron a debate. Y hay que detallar ahí. Bajo ese principio de la comunidad de la prueba, se pronuncian en las pruebas que a mí como juez es que le corresponde. Porque el principio de comunidad de prueba siempre lo aplican los jueces. De 7 pruebas, esta es la que me interesa. Pero usted no se pronunció por las esas. No, pero bajo el principio de comunidad de pruebas, de 7 he hecho una. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Que la sentencia debe ser la expresión y la validación, inclusive lo dice el artículo 122 del Procesal Civil, minuciosamente para discutir, disuadir y contradecir o establecer el derecho de qué, de los puntos controvertidos aprobados y aportados por las partes. Pero también vemos muchas demandas donde los abogados no plantean sus puntos controvertidos. Y también se pronunció en la Corte Suprema que no procede a declarar infundada la demanda cuando el demandante no ha planteado puntos controvertidos, porque es el que tiene más derecho. El hecho de omitir el derecho, una cosa hay que tener presente, la petición asistida. El juez debe presentar asistir a aquello que no lleve, o sea, contradiciendo el principio de la Corte Suprema nuestra, que dice, esta instancia no suple las deficiencias de los abogados. Y en el camino los supremos han ido tendiendo, los supremos jóvenes, no me refiero a los supremos de edad, los supremos jóvenes, que son más académicos y más estudiosos, han dicho, no, sí, pero eso no forma parte de que yo como magistrado pueda construir derecho, porque los jueces construyen derecho. Y lo ha hecho, si ustedes analizan el segundo plano nacional en materia laboral, ahí se determina claramente y definen que en los procesos abreviados, aunque esta ley ya no está vigente aquí en el proceso Siena, que en los procesos abreviados y en los procesos ordinarios, dice, en los abreviados solamente puedes pretender demandar reposición, no puedes pretender demandar otra cosa. Y si planteas otra cosa, entonces ya estás planteando un punto que la ley no te lo permite. Aquí te permite solamente ingresar en el abreviado reposición. Y si estás pidiendo desnaturalización, ya no puedes entrar. Si quieres plantear más derechos, métete ordinario. ¿Pero qué ha dicho el segundo pleno nacional en materia laboral? Ha dicho claramente, dice, un momento, el juez tiene que asistir bajo el principio de qué? Bajo el principio de que lo que las partes piden, los jueces están obligados a resolver y no pueden apartarse. Y si se apartan de algo que no resuelven, ¿qué dicen los abogados cuando planteamos una demanda? Señor, hay un punto controvertido que no se pronunció el juez, por lo tanto, falta motivación. Y cuando entramos a la motivación, también los jueces, cuando no plantean la motivación que presumes o entiendes de que no es la motivación determinada, te declaran infundada la petición y confirman la resolución. Porque dice que hay motivación aparente, dice que hay motivación deficiente, dice que hay una aparente motivación, dice que hay motivación indirecta. Y en la sentencia caso Yamoja, una joven que mató por X motivos, ¿no? Esa es la clara sentencia tipo de un abuso de poder del sistema de justicia. Y ahí establece todo un récord, todo un catálogo de cómo decir cuando el juez no ha interpretado. ¿Y qué decimos los abogados cuando tenemos un proceso que es un buen proceso para nosotros? Es un buen caso. Y ese buen caso está dando buenos ingresos. Que como abogado sé que ese proceso lo pierdo. Y que la sentencia iba en apelación. Pero si ese proceso se confirma,
hay que ir a casación, pero en casación es más difícil la situación. Entonces, ¿qué hacen muchos colegas? Lo que hacen, le piden a la sala: señor, yo sé que no tengo el derecho, pero declárame nula la sentencia. Dame tiempo para buscar nuevas pruebas, porque hay nuevas pruebas. Muchos decimos: no, el derecho se juega por etapas, la etapa postulatoria decisiva, y la etapa de nuevas pruebas no procede. Un momento, señor, también podemos aplicar la preclusión de las etapas del proceso civil, pero el mismo texto único ordenado me establece los nuevos medios de prueba que nazcan después de la pretensión establecida. ¿Y cómo se llaman esos medios de prueba? Se llaman medios de prueba sucedáneos. Y a veces ahí se equivoca el abogado de la otra parte. Y a veces, ¿por qué? Porque la norma dice que cuando se presenta un nuevo medio de prueba sucedáneo, el juez está obligado a correr traslado. ¿Y qué mayormente resuelven? Agregan a los actos. Es decir, lo deja la prueba sin discusión. ¿Y qué dice la norma? Que todo medio de prueba tiene que ser discutible para poder ser valorado. ¿Y por qué? Porque si no tiene pronunciamiento, no fue valorado. Y si fue una prueba agregada al proceso, pero no fue vista, ¿no? Entonces, el proceso administrativo ha tenido una gran vigencia de los procesos para decidir si la administración pública cumple. ¿Y qué es lo más importante de la administración pública? Es el normal funcionamiento de la administración pública. Y los hechos que se cometen en la administración pública con la finalidad de ejecutar, por ejemplo, la política presupuestal del Estado, y que se sujeta a una ley de presupuesto de la República, y que tiene filtros como la OCE, tiene filtros, y tiene una ley especialísima, que es la ley de contrataciones, se tiene que necesariamente determinar. Pero ya hay algo importante en ese proceso. En todo lo relacionado en materia de obras ya no va contencioso. La misma ley dice que todo eso tiene que ir a arbitraje. Y los jueces se han quedado en el aire en ese caso, ¿no? Los procesos laborales, que tienen una relación intuitiva en relación al trabajador, pero nosotros los abogados tenemos una concepción que hoy, si no estamos preparados para poder subir a un proceso laboral, vamos a perder. Si el demandante plantea la demanda, tiene que alcanzar no su demanda, porque en el proceso laboral es un proceso mixto, a diferencia del proceso penal. Y la demanda laboral que se presenta en los procesos laborales, que es escrita, se tiene que correr traslado. Pero al plantear la demanda, todos sus medios de prueba tienen que ir en un CD. Viene ahí lo que se ha analizado en el Pleno. La ley dice que vaya en un CD. No, lo que pasa es que como el Poder Judicial ya se metió a la era electrónica, y a la hora, inclusive hay demandas online, para ellos se escanean mucho tiempo. Entonces le exige al abogado demandante que presente todo escaneado para solamente él comenzar a transferir hacia el sistema, como se dice. Bajo ese concepto, entonces, se corre el traslado de la demanda y el demandante contesta la demanda dentro de los plazos y fijan audiencia de inmediato. En el mismo acto emisorio se fija la audiencia de inmediato para que puedan las partes establecer propiamente su teoría del caso. Y la teoría del caso, en materia laboral, básicamente es ver si se han violado derechos fundamentales. El primer punto. Si se violan derechos fundamentales, ténganlo por seguro que después le va a declarar fundada. Porque el trabajo es un derecho fundamental. El otro punto en materia laboral es especificar si se va a discutir medios de prueba fundamentales, y ahí lo define este segundo pleno nacional. Dice: cuando presente una demanda para defender a un trabajador con contrato indeterminado, cuando presente una demanda para defender a un trabajador con contrato indeterminado, ¿qué tipo de demanda debo presentar? Abreviado. La vía. Cuando presente una demanda para demandar con un contrato indeterminado modal, tengo que ir al ordinario. ¿Por qué? Porque el ordinario tiene como objetivo, tiene más campo, más probanza, más petitorios, más acumulaciones. Ante esa definición, hoy los abogados plantean la demanda: si tiene contrato indeterminado, significa que este trabajador es nombrado, tiene mucho tiempo trabajando, y lo saco, ya no voy a discutir su nombramiento. Lo que voy a discutir, porque se le deja sin efecto un contrato, pese a que tiene contrato, mientras que no infrinja la ley. Pero si tiene contrato modal, la cosa cambia.
como ustedes saben, dentro del derecho laboral, y en eso deben entender siempre los magistrados y debemos entender siempre los abogados, que solamente en nuestra sociedad tenemos contratos determinados, indeterminados y parciales. Y la premisa bien clara, los contratos parciales no tienen estabilidad laboral. En cualquier momento y te vas. No tienes derecho a CTS, no tienes derecho a vacaciones, pero tienes que demostrar como empleador, la causa de la prueba hacia arriba, tienes que demostrar que ese trabajador no trabajó más de 4 horas diarias. ¿Cuál es el error de muchos empresarios? Que por hacerle un favor al trabajador, te contrata por parcial. Muy bien, usted es abogado, perfecto. Va a trabajar para esta empresa parcial, 4 horas. Y el colega le dice, señor, ¿sabe qué? ¿Qué le parece? Vengo 2 días a la semana, más práctico. Y ahí trabajo las 19 horas que me va a contratar. ¿Qué dice el artículo 77 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, el decreto supremo 0327? Dice, se denaturalizó el contrato. Sigue trabajando, no hay problema. Él sabe, el abogado sabe. Sigue trabajando. Cuando te sacan un momento, señor, usted no puede sacar. Porque ese contrato se desnaturalizó. Yo no he trabajado 4 horas, he trabajado 8 horas. No, pero has trabajado 19 horas, sí está bien, pero se desnaturalizó. La aceptación tácita de permitir, es por eso que nace el decreto supremo 02, creo, 2004, donde dice que el empleador debe controlar a los trabajadores con biométrico. Control, hora de entrada, hora de salida, hora de entrada, hora de salida. Perfecto. El control. Supongamos, salgo 3 de la tarde. Y máximo 3 y 5. Ojo. Y me voy. ¿Qué hace mucho trabajador? Sale a las 3 y 5, no se va. Se queda ahí la máquina chateando, moviendo, avanzando chamba. Muchas veces nos quedamos avanzando chamba. Tal es a las 6. Cuando se rompe el vínculo, días además para reitero de horas extras. Porque este decreto supremo dice que el empleador debe de comunicar que cumple el contrato de trabajo. Señor, usted debe salir a las 3, máximo 3 y 5, porque hay una tolerancia, así como hay tolerancia para entrar, hay tolerancia para salir. Y por lo tanto, usted sujétese a las reglas del contrato. Le impacta su salarial. Y como no lo hizo, viene el problema del reintegro de horas. El otro problema en materia laboral, cuando lo relacionamos con el derecho, con la nueva ley procesal laboral, está establecido que los contratos parciales se sujetan necesariamente a la buena fe. Un caso específico, los nombres lo obviamos, un caso específico de un profesional X que trabajaba para una institución católica. Y el contrato era parcial. Este joven, muy amigo de las hermanas, en un momento determinado le dijo, madre, y le enseñó el artículo. Aquí la ley dice que específicamente el artículo 74 del decreto supremo 0327 dice que el máximo de los contratos morales es 5 años, con excepción de los intermitentes, que puede llegar mientras hay, son los trabajos permanentes pero discontinuos. Y usted, mire, ya, madre, hay que tener que usted ya nombrado. Pero él es parcial, ¿no? Y ante ese hecho fue nombrado. Y siguió trabajando al mismo tiempo. Pasó un tiempo, hechos motivos, a veces vienen los pleitos y deciden las hermanas sacarlo. Cuando lo sacan, vienen, contratan a un abogado, la abogada dice, pero tiene que sacarlo con el debido proceso. Carta notarial de pre y carta notarial de salida. Porque la actual Constitución, el artículo 27 dice que protege al trabajador contra el despido arbitrario. No arbitrario significa seguir un debido proceso. Y el debido proceso me lo establece el reglamento. Y el reglamento me dice que debo notificar una carta, un pliego de encargo para que me diga si es cierto o es falso lo que yo le digo. Y ahí alegaban la mala fe. El 25 habla de, creo que el inciso 1 o 2, habla de la mala fe. Y la mala fe que había actuado en la profesión. Fue a juzgado, fue a juicio, y el juez lo entendió así como la mala fe. Pero vino un hecho
La persona a partir de los 18 años se presume que conoce el derecho. Es por eso que dice que la ley entra en vigencia el día siguiente de su publicación. Y se dice que todos debemos saber lo que dice el diálogo peruano. Yo al menos yo no lo leo todos los días, hay que ser sincero. Pero sí estoy al tanto de las modificaciones relacionadas con mi especialidad. Porque esas son las que tengo, las veo día al cada día. Hasta que se presente un caso y tenga que relacionarlo con eso. Lo que sí es claro es que la mala fe en el derecho laboral tiene que demostrarse, necesariamente. Y la mayor parte, como lo dice este juez superior Toledo, que se ha hecho muy conocido últimamente por sus apreciaciones, dice casi el 70% de procesos laborales en el sistema de justicia son irregulares. Todos llegan porque no tenían contrato, todos llegan porque trabajaban sin beneficios laborales. Y el primer punto corto de discutir para declarar fundada la demanda es determinar si tenía contrato o no tenía contrato. ¿Cuál es la salida para nosotros los abogados del otro lado? Eso ya no se llama derecho laboral, sino se llama seminario de derecho laboral. Y en el seminario de derecho laboral, ¿qué vemos? Preparamos a los estudiantes para que sean abogados de empresas. En cambio, en el derecho laboral preparamos a los estudiantes para que sean abogados de los litigantes, es decir, de los trabajadores. ¿Y cuál es la salida? La salida es que cuando contestas una demanda, no hay proceso que yo he encontrado ahorita que hayan dicho los magistrados que no hay vínculo. Porque para probar el vínculo, para probar que hay trabajador, tiene que haber libre planilla. Lo importante es allanarse a la demanda en ese extremo. Si te allanas a la demanda en ese extremo, solamente discutes si le correspondían o no le correspondían los derechos. Porque no puedes negar a un trabajador con tanto tiempo y que esté sujeto a planillas y puedas negar que nunca fue trabajador. Porque es imposible. Porque los jueces se van a un principio que se llama principio de primacía de la realidad. Con eso han dejado la sentencia favorable. Y la especialización del derecho se fomenta más hoy cuando Piura no tiene una sala especializada en derecho contencioso administrativo, por ejemplo. No lo tiene estudiada tampoco. Lo que implica que los magistrados superiores están abocándose a ver causas no propias de su especialidad. Y es necesario que el sistema de justicia, los distritos judiciales del señor de Piura, tenga una sala contenciosa administrativa, como la tienen otros distritos judiciales en los cuales se tenga que. Entonces, el Poder Judicial, en ese sentido, regula el derecho, no solamente con la aplicación del mismo, sino también lo regula a través de sus sentencias judiciales constructivas del derecho. Una sentencia admitida por el Poder Judicial, si esta sentencia es irregular, se puede permitir. ¿Cuándo una sentencia es irregular? La sentencia es irregular cuando ésta lesiona el debido proceso y los derechos fundamentales. Ahí nos encontramos ante una sentencia irregular. Contra las resoluciones que emite el Poder Judicial, que tienen la calidad de cosa juzgada, supuestamente no procede ninguna otra acción. Pero ¿qué dice el Código Procesal Constitucional? Dice que procede el proceso de amparo contra sentencias irregulares. Por lo tanto, se cuestiona la irregularidad de una sentencia emitida por el PJ y se lleva al sistema de justicia constitucional para que sea el sistema de justicia constitucional determine si se infringió el debido proceso o los derechos fundamentales. Ahí tenemos. Si nos sujetamos a ese emporio, nos vamos a encontrar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado como derecho fundamental los principios del debido proceso, que se encuentra garantizado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política, concordante con el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil, que establece claramente el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Si lo llevamos para que lo entienda el ciudadano a pie, como lo dijo el doctor en la clase de ayer,
implica que el debido proceso es que se respeten los términos en los cuales está establecido el procedimiento judicial al que me tengo que someter. Y además la tutela judicial efectiva es que se me escuche, que se me dé el derecho a un proceso, se me dé el derecho a ser oído, se me dé el derecho a ser escuchado, se me dé el derecho a que un proceso sumarísimo se me tenga que resolver. Y eso lo dice también el artículo 8 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo ese concepto, entonces, la sentencia es el órgano jurisdiccional que puede tener el derecho, se respeta la sentencia. Pero si la sentencia es irregular, no se puede respetar, pero tiene cumplimiento. Y la única forma para solucionar ese problema, esa sentencia, hay dos salidas. La nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que hay que demostrarla, y el proceso constitucional de amparo contra sentencias irregulares. ¿Y cuál es el plazo para plantear una sentencia irregular? 30 días de notificada la resolución que resuelve, cúmplase con lo tutoriado. Por lo tanto, si hay una sentencia de carácter irregular porque ha lesionado el debido proceso o ha lesionado la tutela judicial efectiva, el vencido en proceso tiene el derecho a llevar ese proceso al tribunal, a la justicia constitucional, solicitando en vía de proceso de amparo que se inaplique esa sentencia en atención a que el acuo ha lesionado el debido proceso. Infracción normativa que la ha ejecutado el juez de hecho y de derecho, porque ustedes saben pues, que en primera instancia es un juez de hecho y de derecho, en segunda instancia es un juez de vista, y en tercera instancia, que no es tercera, sino es una instancia de juri, es de derecho nada más, y que solamente analiza dos posiciones: contravención de normas y apartamiento de los precedentes o de los agentes judiciales o los precedentes ejecutores. En ese sentido, planteo la demanda para determinar, no discute en un proceso de amparo la honorabilidad de un juez, que sí lo puedo discutir en un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Para poder determinar el proceso de la irregularidad, el tribunal se ha pronunciado que son 30 días de notificada la resolución, téngase por el cúmplase con el ejecutoriado, bajo el sistema de establecer si la sentencia se sujeta a los lineamientos establecidos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva. Pero ¿qué hacemos con los alcances de la sentencia? Podemos ejecutar, como ustedes saben, proceden las medidas cautelares para pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia, para que suspendidos los efectos de la sentencia, se pueda discutir en un proceso de amparo. Proceso de amparo que se sujeta al artículo 200 de la Constitución Política del Estado y al Código Procesal Constitucional, que desde el 2004 viene discutiendo a través del Centro Tribunal Constitucional la fragancia al que incurren los jueces cuando lesionan el principio de interdicción de la arbitrariedad. Es decir, los jueces no pueden resolver por el mero capricho las cosas que tengan que resolver, sino que tienen que resolver de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley procesal. Porque la ley procesal se cumple. La que no le puedo obligar al juez es que se cumpla lo que significa el razonamiento que aplica el juez al momento de resolver. Es por eso que el Tribunal Constitucional le enmienda la plana a los magistrados y le dice: en antes daba sentencias estableciendo de que se había infringido el artículo de la ley, taxatividad. Hoy el tribunal dice: un momento, no me hables de la ley infringida, dame el razonamiento por la cual consideras que se ha violado el derecho conculcado. El razonamiento implica si tiene razón o no tiene razón. Y para ser juez tengo que razonabilidad.
Si no aplico la razón, no puedo determinar el fallo. Y por eso que al alineamiento gemelo que nos da el tribunal dice proporcionalidad. ¿Cómo vas a someter el grado de aplicación de la presunta infracción de la razón sobre una pretensión de causa pretendida? En ese sentido, entonces, se da cuenta que el constitucionalismo, el juez tiene que